En las secciones anteriores hablamos del carbón, del petróleo y de la electricidad. Y hablamos del carbón en relación al transporte por la máquina de vapor que da lugar a los ferrocarriles, que son una forma de transporte que transforma inclusive la geografía de los países, de las regiones, porque permite desarrollo más allá de los ríos. Después hablamos del petróleo y cómo se empieza a utilizar en barcos, una decisión de Churchill en la Primera Guerra Mundial, y también referimos a la anécdota en la que al iniciar la Primera Guerra Mundial, en París a un general francés se le ocurre utilizar taxis de combustión interna para adelantarse a los alemanes y poder detenerlos en la toma de París. Y finalmente en la Primera Guerra Mundial, más que moverse las tropas por carbón y el tren, termina moviéndose por gasolina y el motor de combustión interna, generando una mayor dependencia del petróleo. Pero bueno, el hecho es que la industria del automóvil es una industria que nace en particular en Europa y es una industria que nace como hoy día de muchos pequeños emprendedores que construyen sus modelos particulares y lo venden a gente de mucho dinero. Estamos hablando aquí, como refiere a la lámina, de finales del siglo XIX. Pero entonces aparece Ford. Ford no inventa el automóvil, inventa una forma de fabricación, en particular del automóvil, que es la producción en línea. En vez de armar un carro uno por uno, lo que establece es la línea de producción que va añadiendo elementos a lo largo de una línea de producción que permite abaratamiento del costo de los automóviles. De lo que se habla de Ford es que él diseñaba sus carros o buscaba un precio para que sus propios trabajadores lo pudieran comprar. Entonces, hablamos de un vehículo que en 1908 costaba $850 de la época, obviamente, y bajó a $360 en 8 años y se hizo muy económico y se volvió una forma de transporte para mucha gente. Estamos hablando de que mientras en el año 1908 se fabricaron 6,000 vehículos, para 1916, 8 años después, estaban fabricando más de 500,000. O sea, es una explosión, digamos, del uso del automóvil, partiendo de esta innovación que mete Ford en la forma de producir automóviles, pero también transforma la producción industrial, o sea, no solamente de los autos. Y bueno, hay la historia aquí en un momento dado, el automóvil era una cuestión de clase social y tener tu carro y poderlo llevar, pero la gente se enfrentaba al problema de pues, en qué carretera, ¿no? Los caminos estaban hechos para caballos y era difícil poderse mover. Entonces estas asociaciones de automovilistas empezaron a presionar para que hubiera carreteras o las carreteras tuvieran las condiciones para que ponerle asfalto o quitar los empedrados para que pudieran moverse los automóviles. Entonces es un proceso social. Y mucho del cambio tecnológico ocurre así, digo, nos ha tocado vivirlo. El celular hace 15 años era una cuestión de ricos, hoy día es una cuestión de todos. Entonces, así ocurrió en alguna medida con el automóvil a principios del siglo XX. Y bueno, aquí hay una nueva revolución. Hablamos, por ejemplo, cuando hablábamos del carbón, de cómo se movía por los canales y por los ríos. Cuando aparece el tren, pues el tren es el vehículo que mueve a la economía durante varias décadas y los pueblos se generan a través de establecerse por donde pasaba el tren, pero al aparecer el automóvil y aparecer las carreteras se vuelve a cambiar la geografía. Un elemento cultural fuerte de los 60s, si uno ve películas, entonces era la adoración del automóvil y la carretera. Hay películas famosas alrededor de ese tema y parte del gran modelo americano es el ir en la carretera a la mitad del territorio con el viento soplando, como hay muchas películas alrededor de eso. Pero el hecho es que el automóvil, el autotransporte modifica de nuevo la geografía y modifica también la forma en que nos movemos, al grado
de que en lugares como Los Ángeles se quitó el transporte público y se promovió el movimiento con automóviles. Y bueno, lo interesante también en esto de la política pública que nos interesa y nos preocupa, pues en un momento dado, como dice aquí esta lámina, algunos políticos y planeadores urbanos pensaron que el automóvil resolvería el problema de la congestión urbana. Antes del automóvil, y ya se lo mencionaremos más adelante, digamos en una ciudad como Nueva York, la gente se movía a caballo en carrozas, entonces la ciudad era un movimiento de muchos caballos y carrozas que además tenía sus propios problemas ambientales. La orina del caballo no es algo que se puede evitar y tampoco sus excrementos y tampoco que se mueran. En Nueva York el problema ambiental que tenían en su momento era caballos muertos, orina y estiércol de los caballos, que no son aromas muy agradables. Pero bueno, en su momento se pensó que el automóvil iba a resolver ese problema y hoy nos damos cuenta que finalmente no es así exactamente. Luego aparece otro personaje importante en la industria del automóvil, es el Sloan, el relacionado a Chevrolet. Este amigo Sloan genera la General Motors y aquí parte de esta producción de automóviles que se repiten a un vehículo diseñado a una forma de vida o más identificado a la necesidad del usuario. Es el que inventa el cambio de modelo anual. O sea, antes hacían un vehículo, lo hacían por muchos años con Ford, pero este amigo aparece y define vehículos para distintos usos, pero también trae la novedad del vehículo, el modelo del año. De ahí sale precisamente este concepto del señor Sloan. Entonces, aquí aparece un fenómeno después de la Segunda Guerra Mundial, que es el movimiento a grandes distancias, uno de los grandes procesos que ocurre en Estados Unidos. Es el fenómeno de los freeways. Digo, quienes hemos ido a Estados Unidos nos ha tocado estar en una de estos freeways que tienen 10 carriles de ancho y además van llenos y va uno de Los Ángeles a alguna parte cercana, pero esto aparece a finales después de la Segunda Guerra Mundial y es un fenómeno que tiene otros impactos. Y uno de ellos es la creación la aparición de los suburbios como una forma de vida, pero muy dependiente del automóvil. El suburbio además explota al regresar los veteranos de la Segunda Guerra Mundial, pero ese crecimiento, digamos, de la mancha urbana con necesidades de desplazamiento, en un momento dado funcionando con el automóvil, pues genera una gran dependencia. Es decir, en ese modelo no se podía mover sin tener el automóvil. Y es algo que hoy día seguimos sufriendo. Digamos, quien vive en la Ciudad de México y vive un poco fuera de la ciudad, pues llegar a su trabajo puede ser un gran sacrificio personal diario por el tiempo que toma, porque estamos enfrentados a las congestiones que no son únicas, digamos, para quienes vivimos en la Ciudad de México. Pero el hecho es que el automóvil, que era en principio un dispositivo de libertad, se convierte en un objeto de dependencia muy fuerte que tiene ya inconvenientes hoy en día. Y bueno, podemos ver en esta lámina como este proceso que parte de esta lámina habla desde 1950, estamos hablando en el mundo dominado en la cantidad de automóviles por Estados Unidos, hablamos de 70 millones de vehículos hacia 1950, va creciendo en el tiempo, en el mundo. Estados Unidos para los años 60 ya no es tan importante y cada vez tiene menor importancia, para estar hablando para finales del siglo XX, cerca de 700 millones de automóviles, una población que crece
rápidamente por todos lados y ya en cualquier ciudad del mundo, inclusive ciudades pequeñas, muchas de ellas no diseñadas para el automóvil, el problema de la congestión es trágico y estamos hablando desde Tegucigalpa hasta Nueva York. Y bueno, hoy día uno de nuestros grandes problemas es el estar atrapado en el tráfico. Y estamos hablando aquí, por ejemplo, de Estados Unidos, atrapado 46 horas en 2002, incrementándose casi en 200% respecto a 20 años antes. Y este número seguramente ha aumentado. Entonces estamos ahora ya atrapados en el automóvil y su dependencia. Pero por otro lado, el automóvil estaba vendido y las empresas automovilísticas contrataban especialistas en esto, en una cuestión de expresión de uno mismo, como dice esta nota. Los autos son muy importantes, son una expresión de uno mismo. Tú sabes, esta puede ser la mejor manera de los americanos para expresarse. Entonces, en mi generación sí nos tocó mucho de la expectativa de los carros del año y quizá, bueno, también a cierto nivel social, la expectativa de cómo iba a ser el carro nuevo. Curiosamente eso ha cambiado. Basta con preguntarle a algún joven, inclusive de clase acomodada, si quiere un carro. Y creo que eso, según la estadística, se ha modificado, prefieren otra cosa más que un carro, porque el carro ya está visto como a veces como una trampa en el congestionamiento. Pero bueno. Y bueno, también el hecho, y esto tiene que ver con el consumo de energía, en su momento, en las subidas y bajadas del precio del petróleo, los vehículos se fueron haciendo más grandes y su costo en la crisis petrolera, o más bien el crecimiento de precios de hace algunos años, que llega a estar por arriba de $100 por barril, pues esto impactó el costo de operarlo y es muy relevante la diferencia que hay entre un auto grande respecto a un auto chico. Y otro aspecto bien importante en términos del transporte es el transporte de mercancías. Como podemos ver en la lámina, en el año de 2000, una mercancía viaja entre 2.000 y 4.000 kilómetros para llegar de su origen a su destino. Hoy en día, pues es la cuestión esta de los libres mercados, se produce más barato en un lugar y se puede mover de un lugar a otro. Y hoy día las mercancías también viajan largas distancias. Inclusive los ambientalistas hablan de una forma, de una práctica que reduce impacto ambiental, de comprar lo que se produce localmente para evitar, digamos, el costo de transporte de los productos.